Hace miles de años, en una tierra de colinas doradas y valles amplios donde el viento movía los campos como si fueran olas, dos ejércitos se enfrentaban sin atreverse a atacar. Era el Valle de Ela. A un lado del valle estaba el ejército de Israel. Sus tiendas de campaña cubrían la ladera de la montaña, sus escudos brillaban bajo el sol de la mañana y los soldados miraban con nerviosismo hacia el otro lado del valle. Al otro lado estaban los filisteos, un ejército fuerte, disciplinado y temido en toda la región. Entre ambos ejércitos había un espacio abierto de tierra seca, un campo silencioso donde nadie se atrevía a entrar. Ese lugar se había convertido en el escenario de un desafío que mantenía paralizado a todo un ejército. Porque cada mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar el valle, algo aterrador aparecía desde el campamento filisteo. Un hombre. Pero no era un hombre común, era un gigante. Su nombre era Goliat. Goliat caminaba lentamente hacia el centro del valle. Su altura superaba por mucho a cualquier otro guerrero. Su armadura de bronce cubría su cuerpo como si fuera una muralla de metal. El casco brillaba bajo la luz del sol y su lanza era tan gruesa como el poste de un tejedor. Cada paso hacía resonar el metal de su armadura. Detrás de él caminaba un soldado cargando su enorme escudo. Cuando llegaba al centro del valle, Goliat levantaba la voz. Su voz era profunda y poderosa, resonando entre las montañas. Desafiaba al ejército de Israel. Les gritaba que enviaran a su mejor guerrero para pelear contra él. Un combate 1 contra 1. Si el guerrero de Israel lo vencía, los filisteos servirían a Israel. Pero si Goliat ganaba, Israel sería esclavo de los filisteos. El gigante repetía el desafío día tras día. 40 días, 40 mañanas. 40 veces el gigante salía al valle, y cada vez que lo hacía, los soldados de Israel retrocedían. El miedo se apoderaba de ellos. Incluso el rey de Israel, Saúl, no sabía qué hacer. El gigante parecía invencible. Mientras todo esto ocurría en el valle de Ela, lejos del campo de batalla vivía un joven pastor. Su nombre era David. David no era soldado, no llevaba armadura, no tenía espada. Pasaba sus días cuidando ovejas en los campos de Belén. Por las noches observaba las estrellas mientras el rebaño dormía. Durante el día caminaba entre colinas verdes tocando su arpa y vigilando que ningún animal salvaje atacara a las ovejas. David era el hijo menor de su familia. Sus hermanos mayores sí estaban en el ejército de Israel, luchando bajo el mando del rey Saúl. Un día su padre le dio una tarea sencilla. Debía llevar alimento a sus hermanos en el campo de batalla. Pan, grano tostado y algunas provisiones. Así que David emprendió el camino hacia el valle de Ela. El joven caminó durante horas entre caminos de tierra hasta que finalmente vio a lo lejos el campamento del ejército de Israel. Las tiendas de los soldados cubrían la montaña. Las banderas se movían con el viento. El sonido de las armas y los soldados llenaba el aire. David encontró a sus hermanos justo cuando el ejército comenzaba a formarse en la línea de batalla. Los soldados gritaban y golpeaban sus escudos, intentando reunir valor. Y entonces ocurrió algo que David no esperaba. Desde el otro lado del valle apareció nuevamente el gigante. Goliat caminaba hacia el centro del campo. Su armadura relucía. El suelo temblaba bajo sus pasos. Cuando llegó al centro del valle, levantó su lanza hacia el cielo y lanzó su desafío. Los soldados de Israel lo escucharon, y como había ocurrido durante 40 días, retrocedieron. El miedo volvió a apoderarse de ellos, pero David se quedó mirando. Observaba al gigante, observaba al ejército, observaba cómo todos temblaban ante un solo hombre. Y entonces hizo una pregunta que sorprendió a todos. Preguntó por qué nadie estaba dispuesto a enfrentar al gigante. Los soldados lo miraron con incredulidad. ¿Acaso no ves lo enorme que es?, le dijeron. Pero David no veía solo un gigante. Veía algo más. Veía una injusticia. Y dentro de él comenzó a crecer una determinación inesperada. El joven pastor que había llegado solo para llevar comida estaba a punto de cambiar la historia. Porque en ese momento David tomó una decisión que nadie imaginaba. Decidió enfrentar al gigante. Y lo que sucedería después se convertiría en una de las batallas más famosas de toda la historia. David permanecía de pie entre los soldados mientras el eco del desafío del gigante todavía resonaba en el valle. El viento movía las banderas del ejército de Israel y el murmullo de los soldados llenaba el campamento. Algunos hablaban en voz baja, otros evitaban mirar hacia el campo donde el gigante esperaba. Pero David no apartaba la vista. Sus ojos seguían al enorme guerrero filisteo que caminaba con seguridad sobre la tierra del valle. Goliat levantó nuevamente su voz, burlándose del ejército de Israel, desafiándolos una vez más a enviar a alguien que peleara contra él. Los soldados volvieron a retroceder. El miedo se había convertido en costumbre. David no podía comprenderlo. Aquel joven pastor había enfrentado peligros antes. Había defendido su rebaño de animales salvajes. Había pasado noches enteras vigilando las colinas oscuras mientras el viento soplaba entre los árboles. Y ahora veía a todo un ejército paralizado por un solo hombre. David habló con algunos soldados y preguntó qué ocurriría con el hombre que venciera al gigante. Los soldados le explicaron que el rey recompensaría al vencedor con riqueza, honor y que su familia quedaría libre de impuestos. Pero eso no era lo que más llamaba la atención de David.
Lo que le sorprendía era que nadie estuviera dispuesto a intentarlo. Las palabras de David comenzaron a correr entre los soldados hasta que finalmente llegaron al oído del rey Saúl. El rey ordenó que llevaran al joven ante él. Dentro de la tienda real, Saúl observó al muchacho que tenía delante. David era joven, no tenía armadura, no parecía un guerrero. Saúl lo miró con preocupación y le dijo que no podía enviarlo a luchar contra el gigante. Le explicó que Goliat había sido un guerrero desde su juventud, mientras que David era solo un pastor. Pero David respondió con una calma sorprendente. Le contó al rey que mientras cuidaba las ovejas de su padre había enfrentado peligros reales. Cuando un león o un oso atacaba el rebaño, David no huía. Corría tras el animal, lo enfrentaba y rescataba a la oveja. David miró al rey y le dijo que el mismo Dios que lo había protegido de las garras del león y del oso también lo protegería del gigante filisteo. Las palabras del joven sorprendieron al rey. Saúl guardó silencio durante unos segundos. Finalmente suspiró y tomó una decisión. Le permitió intentarlo. Antes de enviarlo al campo de batalla, Saúl ordenó que trajeran su propia armadura. Los soldados colocaron el casco de bronce sobre la cabeza de David, le pusieron la pesada armadura sobre el cuerpo, le entregaron una espada. David intentó caminar, pero apenas podía moverse. La armadura era demasiado pesada. No estaba acostumbrado a luchar así. Después de unos pasos, David se detuvo. Se quitó el casco, se quitó la armadura y devolvió la espada. No lucharía como un soldado, lucharía como pastor. David salió de la tienda del rey y caminó hacia un pequeño arroyo que atravesaba el valle. El agua corría lentamente entre las piedras. Se inclinó y comenzó a buscar. Escogió 5 piedras lisas del río. Las guardó cuidadosamente en su bolsa de pastor. Luego tomó su honda. Era un arma simple, pero David la conocía bien. La había usado muchas veces para proteger a sus ovejas. Con la bolsa colgada al hombro y la honda en la mano, David comenzó a caminar hacia el campo abierto del valle. Desde el otro lado, el gigante lo vio acercarse. Goliat observó al joven que avanzaba hacia él. Primero pensó que era una broma. El muchacho no llevaba armadura, no llevaba espada. Solo tenía un bastón y una honda. El gigante comenzó a reír. Su voz retumbó por todo el valle. Goliat se burló de David y lo insultó, preguntando si lo habían enviado a pelear con palos como si fuera un perro. El gigante levantó su lanza y comenzó a avanzar. Cada paso hacía sonar el metal de su armadura. Los soldados de ambos ejércitos observaban en silencio. El valle entero parecía contener la respiración. David no se detuvo. Siguió caminando. Entonces gritó algo que todos pudieron escuchar. Dijo que el gigante venía con espada, lanza y jabalina, pero que él venía en el nombre del Dios de Israel. El gigante aceleró el paso. La batalla estaba por comenzar. David metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la colocó en la honda y comenzó a girarla sobre su cabeza. La cuerda cortaba el aire con un silbido rápido. Goliat estaba cada vez más cerca. David soltó la cuerda. La piedra salió disparada como un rayo. Atravesó el aire del valle y golpeó al gigante directamente en la frente. El impacto fue seco. Goliat se detuvo por un instante. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Y luego su enorme cuerpo comenzó a caer. El gigante se desplomó contra el suelo con un estruendo que resonó por todo el valle. Durante unos segundos nadie se movió. El silencio fue absoluto. El guerrero que había aterrorizado a todo un ejército estaba en el suelo. David corrió hacia el gigante caído. Tomó la espada del propio Goliat y con ella terminó la batalla. Cuando los filisteos vieron que su campeón había caído, el miedo los invadió. Comenzaron a huir. El ejército de Israel, que momentos antes estaba paralizado por el miedo, estalló en gritos de victoria. Los soldados corrieron tras los filisteos que huían, y el nombre de David comenzó a extenderse por todo Israel. El joven pastor que había llegado al campo de batalla solo para llevar comida había derrotado al gigante, y aquella historia, nacida en un valle entre 2 ejércitos, sería recordada durante miles de años, porque a veces la victoria no depende del tamaño de la armadura, sino del valor del corazón.